Bueno, vamos a continuar con el tema de la inhibición enzimática. Estamos ahorita continuando con la parte de inhibición competitiva y vamos a ver el problema, ¿no? De acuerdo a los datos experimentales inscritos en la siguiente tabla, determine si el inhibidor actúa de forma competitiva contra el sustrato, ¿no? Entonces nos están dando una tabla donde vienen diferentes concentraciones del sustrato y nos dan las velocidades iniciales. El control sería sin inhibidor, ¿no? Sin inhibidor, y este sería con inhibidor, ¿no? A esta concentración está el inhibidor. Entonces nos piden que evaluemos si este inhibidor es un inhibidor que actúa de forma competitiva. Entonces, que si tiene estructura muy similar al sustrato y por lo tanto puede competir por el sitio activo contra el sustrato. Entonces vamos a ir a su respectivo Excel. Entonces aquí estamos en el Excel. Vamos a aplicar el método aplicando la ecuación de doble recíproco, tanto para lo que va a ser eh, sin inhibidor y con inhibidor, ¿no? Recuerden que sin inhibidor sería el control y con inhibidor pues esta columna donde está así 6 micromolar el inhibidor. Entonces vamos aplicando el método que sería aplicar el doble recíproco tanto al sustrato como los inhibidor. Este aquí y con inhibidor. Entonces vamos a tenerlo que graficar en una sola gráfica. Vamos a agregar primero esto aquí, como normalmente lo hacemos. Insertar, dispersión. Ok. Tenemos un problemita aquí. Ok, ahí está. Tomó como valores esto de aquí, ¿no? No sé por qué lo rotuló. Agregar los títulos. Sería 1 sobre concentración de sustrato. Este sería 1 velocidad inicial. Entonces vamos a seleccionar la gráfica para agregar la otra recta. Voy a quitarle esto de aquí para que no nos enrede. Nos vamos a ir aquí a diseño, ¿no? A esta pestaña diseño y vamos a seleccionar datos. Entonces aquí tenemos la serie sin inhibidor y vamos a agregar otra. A la serie le vamos a poner con inhibidor, ¿no? Vamos a seleccionar los datos del eje de las X, sería el inverso del sustrato, y ahora los datos con inhibidor serían esta columna que está aquí. Entonces vamos a agregar la viñeta o la leyenda para saber de quién nos está hablando aquí. Entonces ya vemos que tenemos de diferente color. Voy a darle un poquito más de formato para que se vea esto más mejor. Muy bien, entonces los puntos azules serían sin inhibidor. Voy a agregar la línea de tendencia para tener los datos. Okay. Y esta sería su respectiva gráfica, ¿no? Voy a agrandar un poquito. Y acá tendría con entonces sería con inhibidor la naranja. Sacaríamos los datos, ¿no? Entonces vamos poniendo las pendientes. Sin inhibidor la pendiente es 0.01, intercepto 0.01 también,
el eje es 0.03 y el intercepto es 0.01, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ecuación, el Bmax sería el inverso del intercepto. Sacamos el Bmax, nos da que el Bmax son iguales. Y ahora la pendiente sería el valor de la pendiente por Bmax, ¿no? Entonces sería pendiente por Bmax. Nos da que es 1 km. Entonces, de esta manera comprobamos que es una inhibición competitiva. ¿Por qué es una inhibición competitiva? Porque las Vmax son iguales, los interceptos en el eje de la Y son iguales, pero las Km son diferentes, ¿no? Entonces, de esa manera comprobamos el problema, ¿no? Que ya en el gráfico pues ya nos podemos dar idea que las Km van a ser diferentes y nosotros prolongamos el intercepto con el eje de las X, pues vamos a darnos cuenta que esto es diferente, tal como se refleja aquí en el gráfico. Entonces aquí lo podemos ver, que si prolongamos, pues las KM son diferentes, donde el valor incrementa hacia acá. Entonces el inhibidor debe tener KM mayor, ¿no? Entonces, efectivamente comprobamos que estamos en una inhibición competitiva, ¿no? Vamos a hacer otro problema. Aquí tenemos nos presentan las velocidades de hidratación del fumarato malato debido a esta enzima, la fumarasa, a varias concentraciones de sustrato, ¿no? Entonces nos pide determinar si es competitivo. Aquí sí nos están dando repeticiones, vean que si tenemos, ya podemos evaluar la variabilidad. Entonces estos datos ya son reales, ¿no? Entonces también tenemos el Excel ahí para que trabajemos ya directamente, ¿no? Recuerden que yo les voy a poner los Excel ya resueltos para que vean cómo se hicieron las operaciones. Aquí viene la concentración del succinato, que este es el inhibidor, ¿no? Este es el inhibidor, entonces sin inhibidor, con inhibidor, y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos el archivo. Aquí podemos ver que se llama inhibición competitiva fumarasa, ¿no? Entonces vamos haciendo el mismo procedimiento. Vamos aplicando el inverso en el sustrato. Entonces aquí ya vamos a tener réplicas donde el experimento se realizó pues 3 veces, ¿no? Entonces nuevamente vamos a graficar esta primera parte, insertar gráfico, ok, voy a ponerle los títulos, quiero la leyenda también, de una vez. Entonces aquí el sustrato, si se dan cuenta el procedimiento va a ser igual para todas las inhibiciones que vamos a estar viendo. Perdón, estas velocidades, no va a haber mucha dificultad. Entonces voy a agregar la otra columna, voy a editar aquí porque no tiene el título de la serie, entonces le voy a dar modificar, aquí le voy a poner sin inhibidor. Vamos a agregar la otra, sería con inhibidor, los datos de X, los datos de Y, ahora en la columna de con inhibidor. Nos van a quedar naranjas con inhibidor. Entonces nuevamente tenemos línea de tendencia,
Vemos los datos acá. Diagrama línea de tendencia también. Entonces más o menos ya con la orientación de la gráfica, pues podemos dar una idea de qué tipo de inhibición es, pero no nos debemos de confiar, ¿no? Entonces, sin inhibidor serían los azules, vamos poniendo, sería la pendiente 4, menos 5, el intercepto 0.52. Y acá tenemos 7 acá el intercepto, si nos damos cuenta, el intercepto es muy similar. Entonces aplicamos lo mismo, sacamos el inverso al intercepto y nos va a dar la Vmax. Ya vemos que las Vmax son muy similares, no nos dan exactos porque el otro problema era un problema pues, de libro, donde dan exactos para que puedan ver claramente, pero pues ya nos hemos dado cuenta con los ejercicios que hemos hecho que esto pues no es tan así, ¿no? Entonces ese es el criterio que nosotros debemos desarrollar con la práctica de la materia, ¿no? Entonces vemos que efectivamente las Km son diferentes y la Km del inhibidor es más grande, ¿no? Es más grande y las Vmax permanecen igual, entonces sí es una inhibición competitiva. Entonces efectivamente es una inhibición competitiva. Entonces así es el gráfico en dado caso en el examen que necesito que me lo presenten con ese formato, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora con la inhibición no competitiva. En este caso, cuando el efecto del inhibidor no se contrarresta al incrementar la concentración de sustrato, que ya lo habíamos visto en la inhibición competitiva, la inhibición se llama no competitiva. ¿Por qué? Porque ahora el ataque del inhibidor no va a ser competir por el sitio activo, sino que habrá otro sitio. Normalmente, si este es el sitio activo, habrá otro sitio donde el inhibidor atacará, como ya vimos que era otra de las formas, ¿no? El inhibidor atacará y afectará la estructura terciaria. Normalmente la inhibición alostérica es de esta manera, ¿no? Entonces, es un sitio alostérico. Es un sitio alostérico. Son reacciones reversibles, nuevamente. Entonces, la acción del inhibidor no competitivo significa que el inhibidor tiene afinidad tanto por la enzima libre como por el complejo enzima sustrato. Entonces tiene afinidad por los dos. Entonces puede formar un complejo terciario que tenemos acá, enzima sustrato inhibidor, o enzima inhibidor, que también puede reaccionar con el sustrato, ¿no? Entonces, debido a esto, las fijaciones del sustrato y el inhibidor no son mutuamente excluyentes. En otras palabras, la concentración de uno de otro que no va a afectar directamente a este, ¿no? Entonces, en la inhibición no competitiva, que vamos a distinguir como simple, la enzima libre y la enzima inhibidor poseen afinidad idéntica por el sustrato, ¿no? Entonces, van a tener afinidad idéntica y por lo tanto van a formar el complejo enzima inhibidor sustrato. Entonces quiere decir que generan un producto, este producto que va a generar es insignificante, ¿no? Prácticamente
Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros en la inhibición no competitiva simple? Vamos a observar que la Vmax va a disminuir, y por lo tanto la Km va a permanecer igual. ¿Por qué la Vmax disminuye? Disminuye la Vmax porque hay enzima libre menor en presencia del inhibidor. Entonces, como la unión de la formación de este complejo no lo afecta la concentración de sustrato, entonces, debido a que este también tiene afinidad por el sustrato, se puede formar el complejo terciario, o si se forma este, el inhibidor también tiene afinidad para unirse. Entonces, da igual cuál se forme, tanto este como este, al final de cuentas se formará el complejo terciario hasta que se consuma el inhibidor. Entonces, la enzima libre va a disminuir y por lo tanto el complejo enzima sustrato, o cuando lleguemos a la saturación de toda esta enzima libre, pues va a ser menor la concentración cuando haya presencia del inhibidor. Por lo tanto, esto disminuye. Como la afinidad sigue siendo la misma, porque el sustrato puede unirse tanto uno como otro, pues la Km permanece igual, ¿no? Entonces vemos aquí que la Km va a permanecer igual, están en la misma posición, pero que recuerden que este también crece hacia el cero. Entonces el sin inhibidor tiene mayor valor de Vmax. Lo vemos reflejado, yo creo que más claramente en esta parte, ¿no? En esta parte. Hay una clase especial, un tipo especial de inhibición no competitiva que se le conoce como inhibición no competitiva mixta, cuando las fijaciones del sustrato y el inhibidor son interdependientes, el efecto se denomina inhibición no competitiva mixta o simplemente inhibición mixta, ¿no? La afinidad del inhibidor por ahora la enzima libre o el complejo enzima sustrato son diferentes, ¿no? Van a ser diferentes entre sí. Y entonces vamos a observar nosotros que tanto la Vmax como la Km van a cambiar, ¿no? Entonces con el inhibidor va a aumentar la Km y va a tener una menor Vmax. Entonces ya vamos viendo reglitas de acuerdo al comportamiento de Vmax y Km que nos van a permitir identificar qué tipo de inhibición es. Así que yo les recomiendo al final hacer una tablita donde pongan tipo de inhibición, Km, Vmax y le pongan suben, se mantiene igual, baja, para que hagan esa tablita para su día del examen y se les facilite esto, ¿no? Entonces vamos a ver este problema. Dice que se evalúa el efecto de un inhibidor sobre la actividad de una enzima a concentración de tanto. Recuerden que estamos trabajando a concentración de enzima constante, ¿no? Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Nos pide determinar el Vmax y Km en presencia y ausencia de inhibidor. Este es sin inhibidor. Y nos pregunta pues cuál es la inhibición. Entonces vamos al Excel de la tabla de no competitivo, y ahí vienen los dos problemitas que vamos a estar realizando, ¿no? Entonces aquí tenemos el problema, el Excel se llama inhibición no competitiva, ¿no? Problema 3. Y tenemos aquí los datos. Entonces vamos a poner las columnas. Entonces aquí es
X con inhibidor. Entonces vamos a aplicar el mismo método. En realidad, el método para resolver este tipo de problemas no es complicado y no es la finalidad que ustedes se vuelvan expertos en ello. Lo importante es que ustedes se vuelvan expertos en la interpretación de los datos, ¿no? Entonces vamos a graficar. Vamos a ver si me lo permite completo, ¿no? Bueno, si me lo permite. Entonces voy a agregar los ejes. Voy a quitar la leyenda. Ok, para que me lo ponga a un ladito, ¿no? Entonces, aquí sería 1 sobre concentración de sustrato. Y acá sería 1 sobre velocidad inicial. Entonces voy a agrandar un poquito. Agregamos las líneas de tendencia. Okay. Esto es problema del libro. Los ajustes nos dan la idea. Entonces ponemos sin inhibidor, con inhibidor. Tenemos M KM y demás. Entonces, sin inhibidor en azul, 0.4843. Nuevamente el recíproco lo intercepta. Ahora la multiplicación con el max. ¿Qué podemos observar? Pues si no somos muy exigentes, pues prácticamente son iguales y estos no. Entonces quiere decir que las KM son iguales, pero las del max. Entonces es una inhibición no competitiva simple. Inhibición. Ya tenemos los datos, estos son los datos que nos pedía el problema. Y el tipo de inhibición, ¿no? Vamos a guardar. Vamos a ver el otro problema. Nos dan los siguientes datos. Es la hidrólisis de un sustrato sintético, es un péptido por carbopeptidasa pancreática. Carbopeptidasa A fue la que vimos al inicio de cómo es una exopeptidasa, va rompiendo el enlace peptídico en proteínas o en péptidos, y se está probando este inhibidor que está aquí a esta concentración, ¿no? Entonces de igual manera aquí sí tenemos réplicas. Entonces vamos a ver el efecto del
sin inhibidor y con inhibidor, ¿no? Sobre la velocidad inicial. Entonces, en el mismo Excel están los datos, ¿no? Acá en la siguiente pestaña, carboxipéptidas. Ya tenemos los datos, lo voy a copiar de acá para que sea más rápido. Vamos a copiar de aquí y copiar la tablita también. Ya más o menos ustedes para el día del examen saben que deben de traer listo. Entonces, más ordenado sea, mucho mejor. Muy bien, sacamos los recíprocos o los inversos. Vamos a intentar graficar completo. Ok, si me lo da. Vamos a poner el eje. Para que no los quite de aquí la leyenda, la voy a quitar y la voy a poner para que me lo ponga por acá. Contra velocidad inicial. Velocidad inicial, entonces vamos a graficar un poquito más grandecito. Y agregamos las líneas de tendencia, ¿no? No nos estamos deteniendo mucho en la cuestión del ajuste, ¿no? Porque está dando buenos ajustes. Pero si estuviéramos haciendo un trabajo experimental y observáramos que el ajuste se viene hasta abajo, pues entonces nosotros ya sabemos qué medidas debemos de tomar, hacer alguna réplica extra, aumentar el número de réplicas o volver a repetir algún experimento, ¿no? De momento los coeficientes de determinación son muy altos, así que son muy aceptables, ¿no? Entonces vamos poniendo los datos. Aquí sería 6, 9, 8, 8. Hacemos las mismas operaciones. El inverso del intercepto. La multiplicación de la pendiente por la. Entonces, ¿qué observamos nosotros aquí? Pues que tanto la Vmax como la Km son diferentes. Entonces quiere decir que es una inhibición no competitiva mixta, ¿no? No competitiva mixta. ¿Ok? Diferentes Km, diferentes Vmax. Tendríamos que prolongar esto para acá para observar claramente esto, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos con el último tipo de competición, de inhibición, que sería cuando un complejo ternario no productivo no va a producir ningún producto, vaya la redundancia. Entonces, este complejo se forma exclusivamente como resultado de la fijación del inhibidor contra el complejo enzima sustrato, ¿no? Entonces, quiere decir que el inhibidor no tiene afinidad por la enzima libre, ¿no? Entonces, la inhibición se denomina acompetitiva. En este caso, aumentando la concentración del sustrato, se refuerza en realidad el efecto del inhibidor, porque entonces habrá más concentración de reactivo. Entonces tenderá a formarse este complejo.
deberá formarse el complejo, y ya que la concentración, el aumento del sustrato, pues va a aumentar la formación, ¿no? Entonces va a tender a formarse el complejo antes de que se forme el producto. Entonces se va a empezar a conformar el complejo y solamente la enzima libre que quede formará cierta cantidad, formará producto, ¿no? No la enzima libre que quede, sino el complejo enzima sustrato que quede libre porque ya el inhibidor esté a una concentración más baja, ¿no? Si no, será una inhibición completa. ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar que tanto la Vmax como la Km van a cambiar, pero en la misma proporción, ¿no? Debido a que a quien se está afectando al complejo enzima sustrato, ¿no? Entonces las Km van a cambiar, la inhibición va a disminuir el valor de la Km en presencia del inhibidor por la formación de ese complejo ternario, y va a disminuir la Vmax también, va a disminuir porque se va a reducir el complejo enzima sustrato que se puede formar, ¿no? Y por lo tanto la velocidad máxima va a disminuir. ¿Sí? Muy bien, entonces lo vamos a observar más claramente en que van a formar unas paralelas entre sí, ¿no? En la característica de esta inhibición. Entonces, por eso es muy importante también hacer el gráfico y no solo observar, guiarse de los valores, ¿no? Entonces la reducción de los valores de Km y Vmax en la inhibición competitiva se debe a la fijación de por el complejo, ¿no? Entonces quiere decir que se va a consumir también por el efecto del inhibidor y por lo tanto será menor. Entonces, y se desplaza la formación del mismo complejo y por lo tanto se necesita menos sustrato para lograr la saturación. Entonces va a haber una KM menor en presencia del inhibidor, como vemos aquí. Muy bien. Entonces vamos a ver el problema. Se evalúa el efecto de un inhibidor, fenol fosfato, sobre la actividad enzimática. Los datos obtenidos se muestran en la tabla siguiente. Nos pide determinar la Vmax y la Km en presencia y ausencia del inhibidor y qué tipo de inhibición. Entonces aquí tenemos los datos nuevamente y vamos a ir al Excel. Aquí está al Excel de competitivo. Aquí tenemos nuevamente, aquí se ven que es fenol fosfato, no le puse a competitivo, pero es el último problema, ¿no? Entonces ponemos los datos. Voy a copiar de nuestro Excel para que sea más rápido, no que tardar el video. Copiar los datos. Vamos, borraremos esto. Entonces hacemos las mismas operaciones, sustrato, y acá sí inhibidor. Vamos a hacer de esta manera. La misma operación. Saltamos el gráfico y ya podemos observar comportamiento característico de la inhibición competitiva, ¿no? Entonces,
no se les olvide el formato que debe llevar. Entonces aquí vemos, vamos a agregar las líneas de tendencia. El dato similar. Usamos los datos. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces sería la pendiente 0.7, 0.88, 0.82, 83, 0.85, 85, 1.5, 0.12. Hacemos las mismas operaciones. Pendiente ordenada. Entonces vemos que tanto la Bmax como la Km son diferentes, pero vemos el comportamiento paralelo característico de una dimensión A con B. Con eso queda resuelto, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos con la unidad 3, que sería actividad enzimática e inhibición enzimática.